Muy buenos días, Venezuela. Sean bienvenidos nos incorporamos a esta información, a esta transmisión. Gisette Cabrera y este es su servidor, Michelle Caballero. Vamos con las noticias al detalle. De inmediato iniciamos el recorrido informativo. Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días a la audiencia de Venezolana de Televisión. El 18 de octubre es la nueva fecha para la próxima consulta popular nacional. Así lo dio a conocer la presidenta de la República, Delcy Rodríguez. Voy a cambiar la fecha de la consulta. Así que vamos a prepararnos todos para el 18 de octubre. Todos los circuitos comunales, las juntas de condominio. Ya teníamos listos proyectos. Bueno, vamos a avanzar. Y el 18 de octubre vamos a una elección. Más democracia para Venezuela, más consulta popular y más ciudadanía organizada en nuestra patria. Y cambiando de tema, les comentamos que más de 400 bachilleres con calificación perfecta de 20 puntos fueron reconocidos por su excelencia académica. La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció becas, atención social y herramientas tecnológicas para acompañar su formación universitaria. Y tienen ustedes la certeza que la carrera que han escogido y la universidad es donde van a ir a estudiar. Es una instrucción que tiene la ministra de Educación Universitaria, el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, de que se les pueda garantizar la escogencia, se les garantice una beca para que puedan sustentar su tiempo de estudio, se les garantice atención social a sus familiares, se les dé instrumentos como tablets. En este sentido, la educación en Venezuela suma el esfuerzo de escuelas públicas y privadas. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó el aporte del sistema educativo para construir un país soberano. El 52% de estos promedios que se están graduando hoy vienen de escuelas públicas y el 48% de escuelas privadas. Es el esfuerzo conjunto de un país en la educación. Y nosotros tenemos, como lo dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar, concebir la educación como la grandeza futura. Construir la educación, las bases de una educación sólida, una educación que tenga como norte, como brújula, el legado de nuestro padre libertador, definitivamente nos garantiza a nosotros una garantía de país, de un país libre, soberano, independiente. La presidenta Delcy Rodríguez también destacó que la formación de nuevos profesionales será fundamental para diversificar la economía venezolana. Los profesionales del futuro que van a dar un gran impulso a los motores de la economía. Diversificar la economía es un objetivo histórico. Y estamos dando apenas los primeros pasos, porque la economía venezolana siempre estuvo atada a la renta petrolera. Y necesitamos diversificar nuestra economía en las amplias potencialidades que tiene. Aquí hay ya 13 motores de la economía que desarrollar. Hagan ustedes ejercicios mentales, piensen los países que no tienen ni un motor o que tienen un solo motor. Nosotros tenemos el deber de diversificar la economía, los motores económicos, y para eso la escogencia desde la excelencia de las mejores carreras para que esos profesionales puedan sumar al Estado venezolano en la construcción de un modelo económico diversificado en su economía. Y el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, ratificó el compromiso del gobierno bolivariano de garantizar educación pública universal como motor para el desarrollo y la productividad de Venezuela. Yo quiero agradecerle, Presidenta, por todo el esfuerzo que la revolución bolivariana, que el gobierno bolivariano hace por garantizar la educación pública en Venezuela, por garantizar de que no haya ningún muchacho, ninguna muchacha que se quede sin la posibilidad de estudiar. Seguramente tenemos que seguir haciendo un esfuerzo mejor por mejorar estándares de calidad, pero estoy seguro que en esta dirección es la dirección correcta para sacar a Venezuela adelante, para levantar la economía, para levantar la productividad, para levantar los servicios y para construir esa Venezuela que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas soñamos.
Cambiemos de tema. A través de un contacto telefónico, la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, resaltó que durante su participación en el Foro Estratégico en Estados Unidos presentaron las grandes potencialidades de inversión existentes en Venezuela en las áreas de petróleo y gas. El marco de esta reforma parcial de la ley y el reciente publicación de lo que ha sido el reglamento, estamos mostrándole al mundo no solamente la oportunidad que tienen de inversión en Venezuela con las cuantiosas reservas en petróleo y gas que dispone nuestro país, sino cómo hacer que se llegue a un feliz término los contratos que van a permitir justamente ver cómo se convierten esas reservas en barriles en superficie, que es lo que todos estamos esperando. En ese sentido, la ministra informó que Venezuela suscribió 2 acuerdos en materia de participación productiva y servicios de atención del estudio integrado de yacimientos para el desarrollo en los campos de Caro y Caricito. Un contrato vinculado a todo lo que es el desarrollo y apalancamiento de producción de los campos Caro y Caricito. Estamos hablando de un contrato de participación productiva de hidrocarburos y también firmamos lo que fue una alianza marco para el desarrollo y los servicios de atención del estudio integrado de yacimiento para todo lo que es la caracterización de nuestras áreas a lo largo del territorio nacional. Esta última la firmamos con la empresa SLB. Y cambiamos de tema para comentarles que el registro único de vivienda ya se encuentra activo y el proceso se realizará tanto de manera electrónica como presencial. Conozcamos los 3 pasos para solicitarlo. Bueno, ahí está y destaca entre lo siguiente, en el paso número 1, ahí corresponde a ingreso e inclusión de datos. Ingresa a la plataforma Patria o portal del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda e ingresa los datos de identificación del jefe o jefa de familia, así como el expediente de la vivienda actual. Eso corresponde justamente al paso número 1. Vamos al paso número 2. El registro del núcleo familiar vincula a los integrantes de la familia registrados en tu perfil de Patria por cédula, parentesco o edades. Vamos al paso número 3. Allí corresponde a validación presencial y generación de código QR. Acude con tu cédula y carnet de la Patria a un punto de atención del Ministerio para Hábitat y Vivienda. Realiza la validación biométrica y recibe una planilla con el código QR personalizado. Recuerda que este código QR es tu comprobante digital o expediente único e infalsificable ante este organismo. Y un total de 157 condominios de Caracas recibieron créditos para la renovación de espacios afectados por los eventos telúricos del 24 de junio. El edificio Arboleda en La Campiña es uno de los inmuebles próximos a recibir los recursos económicos para iniciar una nueva fase de rehabilitación. Veamos el reporte a continuación. Tras culminar la primera etapa de recuperación de la infraestructura, los vecinos recibirán financiamiento destinado a la rehabilitación de sus apartamentos. Iriani Toro, habitante del edificio, resaltó que con esta asignación ejecutarán nuevos trabajos de mampostería. Cuando llega Venezuela Renace es porque, bueno, llegaron a través de toda esta iniciativa, nos comentan que podíamos optar por el financiamiento para culminar las obras que faltaban en la propiedad. Pues obras como la impermeabilización, terminar el asfaltado de la zona de estacionamientos de planta baja, que eso va a permitir que no siga filtrando hacia la parte de los sótanos. Iriani explicó el proceso que realizaron los residentes para solicitar el crédito ante la entidad bancaria. Asistió a esa jornada fue el Banco Digital del Trabajador. Nos solicitaron el RIF, por lo menos cuando fueron los créditos personales para los propietarios que todavía se veían afectados para terminar de acomodar sus inmuebles, los RIF, la cédula de identidad y llenar una pequeña planilla que ellos nos enviaban a nivel digital. Y a nivel de condominios, pues nos solicitaron los requisitos básicos. Igual el RIF del edificio, quiénes son los encargados de la junta de condominio, debe haber una junta actualizada y los documentos del edificio como tal.
Para los habitantes, la recuperación de estos espacios representa tranquilidad y un nuevo comienzo, permitiéndoles habitar sus viviendas con seguridad y avanzar progresivamente hacia la renovación total del inmueble. Según información suministrada por la Junta de Condominio, el edificio contará con una nueva fase de rehabilitación de su ascensor a través del Plan Venezuela Renace. María José Solórzano, La Noticia. Y les comentamos que el Fondo Zamorano Entrada a la Libertad, ubicado en el sur del estado de Aragua, consolida un plan de siembra de maíz que fortalece el modelo agrario socialista y la producción local, garantizando materia prima para animales también e impulsando el aparato productivo nacional. El trabajo conjunto entre pequeños campesinos y el poder popular transformó las tierras en un polo económico. La experiencia evidencia cómo la organización comunitaria permite potenciar el desarrollo productivo de las bases rurales. Planta de alimentos balanceados de la empresa La Producción Social Tres Raíces cuenta con un equipo multidisciplinario que selecciona las materias primas. Esta experiencia productiva que hoy venimos realizando. ¿Qué es la importancia? La importancia es el encadenamiento productivo tan importante que se da. ¿Por qué? Porque desde Caracas nosotros tenemos unas plantas de alimentos balanceados para animales que fortalecen el punto y círculo. La vocera comunal Anaí Aguilera expresó que el impulso de espacios productivos en las comunidades es un factor determinante para consolidar el crecimiento de la producción local. Porque esto es el impulso de nuestra nación. No es nada más una ciudad, no es nada más un pueblo, no, es para la nación. Y esto es lo que se basa a la producción de Venezuela, que debemos caracterizar y seguir en el impulso junto con la comuna, nuestro crecimiento en la producción venezolana. La iniciativa establece una red de distribución que comercializa directamente en las comunidades a precios asequibles, consolidando la soberanía alimentaria y la capacidad productiva del campo venezolano. Y el Banco Central de Venezuela informó que el Producto Interno Bruto PIB aumentó 7,14% en el segundo trimestre del 2026 respecto al mismo periodo del 2025, con lo cual se alcanzan 21 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía venezolana, fortaleciendo el proceso de recuperación. El PIB aumentó 7,14% en el segundo trimestre del 2026 con respecto al mismo periodo del 2025. Igualmente, en el segundo trimestre, la actividad petrolera experimentó un crecimiento de 9,10%, mientras que la actividad no petrolera aumentó un 5,79%, favorecido por una mayor venta de divisas para la producción nacional y por la sinergia entre las actividades económicas. Bien, ahora nos vamos a las redes sociales con información importante desde la cuenta de Instagram del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, que reseña información sobre la simplificación de trámites. Vamos a leer para ustedes y ahí se lo presentamos. Fíjense la imagen, dice imprime ya no hace falta o imprimir ya no hace falta. Esto tiene que ver con la simplificación de trámites y en la publicación se destaca allí en su contenido. Ahora tus trámites son más rápidos, sencillos y ecológicos. Olvídate de buscar un centro de acopiado o última hora o preocuparte por hojas arrugadas. Ya no necesitas traer tu planilla impresa, puedes presentarla directamente desde tu teléfono móvil en formato digital. Ahí destaca lo que necesitas saber. Ahorra tiempo, descarga tu planilla y tenla lista en tu dispositivo. Cero complicaciones. Preséntala en pantalla al momento de tu atención. Ecológico. Además, menos uso de papel, más eficiencia para todos. Un trámite ágil que está a un solo clic de distancia. Importante, bueno, esto, ¿no? Que tiene que ver con la simplificación. Imprimir definitivamente ya no hace falta. Estamos en la era digital, mi estimada. Así es, Michelle, y por supuesto adaptarnos a estas nuevas dinámicas que favorecen todo lo que tiene que ver con las actividades económicas de nuestro país. Momento de nuestra primera pausa. Al regresar vamos a seguir con el recorrido informativo. Bien, continuamos con las informaciones y a esta hora les informamos que la Corporación de Turismo de Barquisimeto, Cortubar, el MINET e Imparques inician un plan preventivo ante las amenazas del fenómeno del superniño, priorizando la preparación técnica de los prestadores de servicio para garantizar una actividad turística segura y sostenible en el estado Lara.
Con la exposición de expertos en la materia, representantes del sector turismo recibieron herramientas para fortalecer esta industria ante las exigencias climáticas sin que les afecte en la prestación del servicio. Interesante, así como lo que estamos haciendo hoy acá, en este conversatorio sobre el cambio climático y cómo de una manera u otra afecta o relaciona la actividad turística en Venezuela y en este caso en el estado Lara. Las instituciones, en este caso los hoteles, posadas, parques temáticos como prestadores de servicios, a fin de poder servir un servicio de calidad a todos los visitantes turistas que lleguen, tanto nacionales como internacionales. Las capacitaciones fueron orientadas al sector hotelero, centros comerciales y áreas de gastronomía, junto a la participación de universidades públicas y privadas, con el objetivo de instruirlos en el ahorro hídrico, gestión de riesgos y resguardo de los visitantes. De sensibilizar a todas las personas, sobre todo desde este gran sector, en materia de seguir articulando desde el elemento formativo y desde la responsabilidad que deben tener tanto los prestadores de servicios turísticos como los turistas que hagan parte de este proceso a la hora de ir a un espacio natural. Con estas alianzas, el objetivo es transformar el modelo turístico local ante los retos ambientales y las adaptaciones climáticas. ¿Cómo orientar a los prestadores de servicios? ¿Cómo orientar a los estudiantes de turismo para hacer frente a este fenómeno del superávit? Una instrucción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Desde el Instituto Nacional de Parques empecemos con estas formaciones a nivel de Estado para lograr mitigar ese fenómeno del niño. Autoridades de turismo destacaron que continuarán fortaleciendo otras áreas y así identificar fragilidades en espacios de mayor afluencia de visitantes. En Lara, Héctor Rosales. Y brigadas del Plan Energía y Vida realizaron un despliegue casa por casa en la comunidad de Palmagüire, perteneciente a la comunidad Guayquerí Charaima del municipio Mariño, en el estado Nueva Esparta, con el objetivo de promover el uso eficiente de la energía eléctrica y fortalecer la corresponsabilidad comunitaria. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre el impacto directo que las variaciones climáticas extremas causan en las fuentes de generación hidroeléctrica y en el sistema eléctrico nacional, haciendo indispensable la adopción de hábitos de consumo responsable. Estamos con nuestras brigadas de concientización de nuestra juventud, nuestros líderes de comunidad, haciendo un despliegue importantísimo para hacerle llegar a la comunidad estos folletos que nos muestran las medidas que tenemos que tomar como sociedad para tomar las precauciones ante este fenómeno que se nos avecina y la parte explicativa de cómo va a ser, cómo se va a ir desarrollando cada una de estas fases del fenómeno del superniño en cada territorio, en todo el territorio nacional. El abordaje casa por casa permitió dialogar de manera directa con los vecinos, entregando material informativo y brindando recomendaciones prácticas para mitigar el sobreconsumo en los hogares. Le hago un llamado a todos los neoespartanos que de verdad, si no están utilizando ningún tipo de artefactos eléctricos como cargadores, si tienen los bombillos del día prendidos, apáguenlo, no dejen nada enchufado y traten de ahorrar la luz porque es una cosa que está sumamente importante en nuestro país. Los voceros de la comuna Guayquerí Charaima destacaron que la educación energética representa una herramienta clave para resguardar la estabilidad del servicio a nivel local y proteger el bienestar de las familias. Desde Nueva Esparta, Tania González. Y les comentamos que el Plan Callapa de la Salud continúa extendiéndose en el estado Zulia con el inicio de los trabajos de recuperación integral en el Hospital Dr. Zenén Castillo Reverol, ubicado en el municipio Santa Rita, que atiende a más de 44,000 habitantes de la localidad. Moisés Pereira nos trae los detalles. Los trabajos incluyen la rehabilitación de infraestructura, sistema de climatización, electricidad, agua y la dotación de equipos para su operatividad. Vamos a estar recuperando 5 áreas, lo que es el área de laboratorio, el área de rayos X, donde nos encontramos ahorita, sala de parto, quirófano y hospitalización. Mejorar muchísimo la calidad, vamos a estar con todos los equipamientos que debemos y que necesitamos para laborar acá en este hospital. Vamos a tener un hospital digno para todos los habitantes del municipio de Santa Rita, donde vamos a contar con un quirófano para atender más de 500, 600 personas que se benefician con este programa. Pues esto va
ayudarnos que tengamos un mejor desenvolvimiento de trabajo y tengamos unas áreas específicas donde nosotros podamos tener una buena atención al paciente como ellos se lo merecen. Esta atención se ejecuta junto al Plan Salud y Vida, sumando más de 60 centros asistenciales reacondicionados en el Zulia. Nosotros en el Plan Nacional Salud y Vida venimos atendiendo lo que son los hospitales tipo 1 como este, hospitales tipo 2, hospitales tipo 3, inclusive hospitales tipo 4. Luego de la culminación de estos trabajos, vamos con el equipamiento y dotación, como ya se ha hecho en más de 66 obras de salud en toda la región zuliana. Con el despliegue en el Hospital Dr. Zenén Castillo Reverol se consolida la ruta de recuperación de la red hospitalaria en la región. Desde el estado Zulia, Moisés Pereira. Y en respuesta a las necesidades prioritarias de la población, se llevó a cabo una gran jornada de atención social en Amor en Acción en la comunidad El Piñal del estado Lara. En un despliegue de atención social integral se entregaron ayudas técnicas y de servicios esenciales directos en el territorio, siendo beneficiadas 270 habitantes del municipio Simón Plana. Que vinieron hoy a atender al pueblo y a los médicos, a los maestros, a los directores, a todos los que vinieron en este día a acompañarnos, ¿verdad? Una alegría, un gozo de tenerlos aquí. Con esta jornada se ratificó la prioridad de fortalecer la red de protección e inclusión, impulsando la organización popular como motor fundamental de la gestión territorial. Están los médicos pasando consultas, nuestras mujeres embarazadas, entregando medicinas, entregando vitaminas a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. Una jornada bastante completa. Vi también los muchachos de desarrollo social que están por allí. El tema de entrega de la bolsa a los adultos mayores. Una jornada bastante completa. Un acto social, de justicia social con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestras comunidades rurales. El trabajo articulado y la presencia constante en las comunidades se reiteró el compromiso con la construcción de soluciones reales para las familias que más lo necesitan. Desde el estado Lara, Fabiola Silva, La Noticia. Y en la Escuela Nacional Carlos Arbelo del municipio de Guacara, en el estado Carabobo, se llevó a cabo el programa Agosto Escuelas Abiertas, esto con el apoyo de instituciones y organizaciones sociales que convierten los centros educativos en epicentros de entretenimiento. Más de 20.000 niños participan en jornadas lúdicas, juegos tradicionales y actividades deportivas que impulsan el aprendizaje y el desarrollo social. Escuelas abiertas que están fusionadas con toda la estructura de organización social que tiene la gestión del gobierno revolucionario, del gobierno bolivariano, donde participan el movimiento de recreadores, donde participa la Guardia del Pueblo, donde participa todo ese accionar social del poder comunal, de las estructuras de organizaciones sociales y también de llevar a cabo la atención a cada niño, a cada niña que está involucrado en este plan de recreación que se da en este 2026. Con la Escuela de Puertas Abiertas, un agosto de paz, de unión, de reflexión, de alegría para todos y cada uno de los niños de nuestro municipio y de este país. Esta estrategia promueve la integración social y consolida los valores ciudadanos en la juventud a través de trabajo organizado y programación recreativa que impulsan las organizaciones e instituciones. Los invito a todos a venir a los colchones inflables, a apartarse un poco de los teléfonos, ya que es muy chévere estar aquí, ya que hay camas elásticas, colchones inflables, juegos. A mí me gustan estos juegos, el básquet, el fútbol, el saltarín, la gincana, los trompos, el ajedrez, todo. El programa Agosto Escuelas Abiertas consolida espacios de entretenimiento constructivos y nuevas experiencias de aprendizaje a través del deporte y la cultura para los niños, niñas y jóvenes de la entidad. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso iniciaremos con la entrevista que tenemos para el día de hoy. Hablaremos de cómo se comienzan a concretar en Venezuela los primeros acuerdos firmados en esta nueva instancia de diálogo que tuvo sus primeros resultados la semana pasada. Pausa y volvemos. Ya venimos.
Bueno, estamos de vuelta, sí, ya vamos a abordar un tema importante. Venezuela renace, todos los avances que se están desarrollando, diálogo político y todo este contexto en el cual Venezuela ha enfrentado lo que ha sido este desafío, sin duda, del doblete o con motivo de ese doblete sísmico del pasado 24 de junio. Vamos a conversar, ya tenemos acá presente en el estudio nuestro invitado del día de hoy, se trata de Walter Ortiz, politólogo. Vamos a dar algunos datos del perfil de nuestro invitado. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, también asesor de la Gobernación del Estado Falcón, tiene estudios de maestría en Seguridad y Defensa de la Nación y Resolución de Conflictos, diplomado en Filosofía de la Guerra, articulista del diario venezolano Correo del Orinoco y también del semanario 4F del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Venezolana de Televisión nuevamente. Dice, para mí un placer estar acá, Michelle, y bueno, saludos a toda la gente que nos ve a través de Venezolana de Televisión. Bueno, importante, ¿no? Lo que ha sido, y ya hablábamos los desafíos que representa sin duda esto que ha ocurrido, este lamentable doble sismo, doble terremoto, y las políticas que se están desarrollando en el marco de este Venezuela Renace. Sí, mira, sin duda alguna, todo es un proceso global. Yo lo he enfatizado en algunos de los análisis. Es decir, estamos en un momento en el cual vamos engranando todo un proceso de articulación de dos esfuerzos a partir de lo que fue la agresión del 3 de enero hacia la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, por un lado la diplomacia bolivariana de paz para dirimir el conflicto histórico con Estados Unidos, por el otro lado, y eso también nos permite reinsertar a Venezuela nuevamente en el concierto internacional, y por el otro lado, bueno, promover un proceso de pacificación. Eso tiene un conjunto de políticas, de iniciativas, un proceso de reforma judicial que ya estaba dando sus primeros pasos, una ley de amnistía que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional, un proceso de diálogo desde el punto de vista económico que enfatizó sobre todo una reforma parcial a la ley de hidrocarburos que también fue aprobada por unanimidad de la Asamblea Nacional y que estamos viendo que ha tenido buen ámbito en los sectores que vienen suscribiendo acuerdos con Venezuela. Se produce el doble terremoto, eso sin duda alguna nos pone unas prioridades, uno va en el proceso, es decir, el Estado, el gobierno nacional, el sector privado, las fuerzas vivas del país se han unido en función de, bueno, recuperar al país de las consecuencias de ese doble terremoto. Lo estamos viendo en la atención de los campamentos transitorios, lo estamos viendo en la entrega de viviendas. El día de ayer la presidenta Delcy Rodríguez entregó, de hecho, un conjunto de viviendas para venezolanos y venezolanas afectados por este proceso. Y en el marco de todo eso, bueno, entramos en un proceso de diálogo nacional entre sectores políticos con los cuales, por diversas razones, no se produjo nunca un proceso que fuera lo suficientemente fuerte y sólido. Y estamos viendo, lo vimos en el primer comunicado, es decir, mantener la atención a las víctimas del doble terremoto como el primer elemento, el fortalecimiento de la democracia, lo que está dispuesto en la Constitución Nacional, derechos y garantías políticas y un conjunto de principios que, bueno, fueron consensuados y acordados en esa mesa. Y después vemos cómo ya están los primeros avances, es decir, 2 mesas técnicas, cómo atender en lo concreto el tema de las víctimas del doble terremoto. Sabemos que Venezuela tiene un conjunto de recursos secuestrados en diversas instancias en el extranjero y vamos enfilados en primer lugar al tema de la recuperación del oro en Inglaterra, pero para la utilización fundamentalmente de todos los efectos del doble terremoto. Y también la atención de las consecuencias generadas sobre todo en cuanto al sistema eléctrico, el sistema hídrico. Y por el otro lado el tema de profundizar, porque como les digo, ya eso venía avanzando, profundizar el proceso de transformación del sistema de justicia, que no solo va a fortalecer el acceso a la justicia justa para los venezolanos y venezolanas. Es decir, yo creo que hay un consenso general, siempre lo ha habido en la necesidad de avanzar en reformas del sistema de justicia, pero ahora con esto también vamos a fortalecer aquello que los técnicos, economistas, etcétera, etcétera, hablan del clima de inversión, de la creación de condiciones de seguridad jurídica para fortalecer ese proceso de reinserción de Venezuela en el concierto de las naciones. Parte de los acuerdos que vimos que se firmaron y se comunicaron, uno de los que más llamó la atención fue específicamente esa posibilidad
que Venezuela tiene de que se desbloquee ese recurso en oro y que finalmente esté a disposición de esa reconstrucción que amerita tanto trabajo conjunto y que es un esfuerzo de largo aliento. ¿De qué manera, primero, qué implica esto para la nación, que finalmente pueda tener esos recursos a disposición? ¿Y cuáles serán las vías de instrumentalizar este acuerdo que podría significar una mejora y hacer de forma más rápida la atención a las víctimas del doble terremoto? Mira, lo primero es que es muy positivo, es decir, si algo ha dado de batalla a Venezuela, precisamente es para recuperar esos recursos, porque esos recursos pertenecen a la nación venezolana y soberanamente nosotros tenemos que determinar cuáles son los usos que debemos dar a ese recurso. Caramba, tenemos el problema del doble terremoto, las consecuencias sociales son muy grandes, la necesidad de vivienda, la necesidad de atención a los campamentos transitorios es grande y, bueno, se va a destinar en función de ese elemento. Entonces es muy positivo, Gisette, porque, caramba, tuvimos una batalla que desafortunadamente no llegó a tener este momento de posibilidad de desbloquear ese recurso. Ahora, sobre los mecanismos, bueno, digamos, ya técnicamente, en la medida que vaya avanzando la instrumentalización de la mesa que fue instalada para ese proceso y los esfuerzos conjuntos de la delegación del gobierno bolivariano, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y los exdiputados de la Asamblea Nacional del año 2015, encabezados por Dinora Figuera, bueno, se establecerán cuáles sean los mecanismos técnicos. Yo lo que abogaría en este caso es que esos mecanismos nos permitan tener celeridad en la ejecución de esos recursos. Te pongo un pequeño ejemplo. Recordemos el acuerdo social del año 2021, que creo que toda la nación venezolana lo aplaudió porque eran, yo recuerdo en ese momento, eso fue en Ciudad de México, correcto, y en aquel momento se hablaba del desbloqueo de 3.200 millones de dólares que son parte de los recursos de Venezuela. Y un conjunto de proyectos, ahí hubo una mesa técnica por parte de la plataforma unitaria, por parte del gobierno nacional, y todo ese recurso se iba a destinar a través de programas que desarrollaba el PNUD. Lamentablemente, en aquel momento el gobierno de Estados Unidos no cumplió su parte, no se desembolsaron los recursos y eso fue un obstáculo que básicamente dejó en letra muerta ese proceso. Entonces creo que lo que hay que abogar es que el cumplimiento de la parte técnica, es decir, de cómo va a ser la parte financiera, administrativa, de ejecución de esos recursos, sea lo más acelerado posible, siempre con la trazabilidad, con el seguimiento y control, con la transparencia necesaria en el proceso de seguimiento para que estos recursos se destinen de manera transparente, pero sobre todo para la atención de las prioridades que tenemos en el escenario. Es decir, que no haya mecanismos, dice, que nos obstaculicen el proceso. Creo que eso es fundamental. Sí, fíjese que de hecho cuando usted comenta eso, ya sabemos, inclusive recordamos el diálogo de Dominicana, que ahí de manera imprevista se paró este sector de la oposición cuando ya estaba todo listo para la firma por sí, tenían preparado el gobierno, la institucionalidad esta paralela, desafortunadamente, y bueno, levántense de la mesa y después de una negociación tan amplia y de un documento, yo creo que uno de los más profundos en materia de procesos de diálogo en Venezuela, pero desafortunadamente habían otros planes. Sí, fíjese que de hecho estoy revisando algunos de los elementos de este acuerdo y este comunicado de manera conjunta que fue anunciado al país y ahí se destaca, eso fue el pasado 6 de agosto, ahí se habla de negociación de buena fe, búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional. Allí me detengo sobre esos aspectos que son de vital importancia porque también ahí hay un elemento de que puede haber confianza entre las partes que se están en ese momento en ese proceso de encuentro y que sea de beneficio para el pueblo venezolano. Mira, es fundamental. Yo creo que la confianza pasa, primero, yo veo mucha seriedad y mucha responsabilidad en estos dos primeros comunicados que vimos. Es decir, se está haciendo muy concreto y muy afinado con respecto a los términos, con respecto a incluso la manera como se presentan, o sea, se está respetando lo que fue el primer comunicado que fueron principios. Es un proceso complejo, Michelle. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en todos los anteriores procesos siempre hubo un factor nacional o internacional que los torpedeó, pero es que esta no fue la excepción, digamos. Este proceso que se instauró a partir del 1 de agosto ha tenido cualquier cantidad de factores tratando de torpedearlo.
factores que se han autoexcluido por sus posiciones absolutamente contrarias a que hay un proceso de pacificación nacional y que hay un proceso de reinserción de Venezuela a través de la diplomacia en el concierto de las naciones. Entonces, caramba, la construcción de confianza es clave. Yo creo, y por lo que vemos del segundo comunicado, es que, bueno, hay 2 mesas técnicas. Se va avanzando en el tema de la transformación del sistema de justicia. Se va avanzando en el tema de la recuperación de ese activo fundamental, que es el oro que tiene el Banco de Inglaterra, para la atención a las víctimas y, bueno, demás consecuencias. Sabemos, por ejemplo, que tenemos un problema severo con respecto al sistema eléctrico y tenemos que avanzar en tratar de hacer la mayor celeridad en las resoluciones efectivas de eso. Pero pareciera que, por lo que uno observa de ese comunicado, es que vamos avanzando en cuanto, en la misma medida en que se van cumpliendo los puntos y se va avanzando en eso, la confianza se va engrosando mucho más. Y sobre todo no caer en cantos de sirena, en provocaciones de factores que, sabiendo que están por fuera de este proceso en estos momentos, están tratando de lanzar cualquier cantidad de elementos para torpedearlo, para confundir a la población, para manipular e incluso, y hay que decirlo abiertamente, para descarrilar este proceso. En algunas opiniones que uno ha podido recoger en los diferentes actores y organizaciones políticas, hay ciertos sectores, sobre todo de las oposiciones del país, que han reclamado presencia, ser parte de esa delegación que integra y que representa a la oposición de Venezuela, que incluso tenía representación en la Asamblea Nacional del 2015 y no fueron tomados en cuenta a la hora de conformar esta delegación de esos exdiputados. ¿Qué significa eso o cuál es la consecuencia de que no se puedan visibilizar todos los factores de las oposiciones en este proceso de conversación? Vamos a una pausa y al regreso su análisis. Perfecto. Pausa y volvemos. Vamos a leer un comunicado. En Caracas, a los 12 días del mes de agosto de 2026, se anuncia al país la culminación del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, con los siguientes resultados y acuerdos. 1. Se aprobó la metodología de funcionamiento de esta iniciativa y de las mesas técnicas. 2. Para este ciclo se instalaron 2 mesas técnicas. A. Atención de la emergencia por el doble terremoto. B. Fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral. 3. Se desarrollaron 5 sesiones de trabajo con las mesas técnicas y 5 plenarias entre ambas delegaciones. Se acuerda: 1. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y en aras de continuar dando respuesta a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Bien, Michelle, veíamos las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación que integra a diputados y que representa a la Asamblea Nacional, la que está actual, la que está vigente. Así es, y que forma parte de este proceso del cual ya comentábamos y habían puntos para desarrollar. Fíjese que hablamos sobre el tema también de que se entreguen esos recursos, que además, por cierto, no es solamente el oro que está represado, está bloqueado en Inglaterra, hay otros activos también que tiene Venezuela. Correcto. En bancos, por ejemplo, de Portugal, ¿no? Sí, el Novo Banco. El Novo Banco, está el tema Citgo también. Inclusive hay gobiernos que tienen deudas como el de Paraguay con Venezuela en materia energética. Entonces, también se ha acordado esa instancia a través de la cual se puedan, para las partes, se puedan ejecutar de manera transparente. Sí, mira, y esto lo empato con la pregunta que me dejaba Gisela antes del corte. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales, en lo fundamental,
también este sector, digamos, de la Asamblea de 2015 y la Plataforma Unitaria está presente en el proceso. Nosotros tenemos que recordar que esa Asamblea Nacional fue instrumentalizada para ni más ni menos tratar de fraguar una institucionalidad paralela en Venezuela. Afortunadamente, las instituciones del país derrotaron esa maniobra, lo hicieron con muchísimo ahínco, con muchísimo empeño. Y bueno, básicamente siendo, digamos, el factor que fue amparado, respaldado en su momento por el gobierno de Estados Unidos, por esas instituciones, digamos, hacerle el llamado y la exhortación para que sea una contraparte en el proceso de pacificación nacional, de construcción de un proceso político estable, pacífico, agonal, es decir, que nosotros podamos desescalar esa lógica existencial que caracterizó el proceso político venezolano en estos últimos años, al margen de hacer la profundidad sobre los análisis del porqué de cada uno de esos elementos, que ahí, bueno, ya habrá tiempo para sentarnos y montarnos muy bien en ese proceso. Mira, lo cierto es que uno de los elementos tiene que ver con el control que tienen ellos administrativo de muchos de esos activos. Es decir, por eso es que cuando, y lo acabamos de verlo en el comunicado que nuevamente reitera aquí el video que se presentó, es decir, tenemos un conjunto de activos que es eso oro, que básicamente el subterfugio sobre el cual se mantiene el secuestro del oro es que no hay, ellos dijeron que no había como un gobierno legítimo en Venezuela, o ellos no tenían claridad de cuál era el gobierno. Todos sabíamos que el gobierno de Venezuela es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero básicamente ese fue el subterfugio. ¿Por qué? Porque la Asamblea del año 2015 participó en un paralelismo institucional que causó un grave daño económico al país, un grave daño social, fracturó la confianza dentro del proceso político, pero a su vez también generó que internacionalmente le fueran entregados un conjunto de recursos y activos que al sol de hoy no puede disponer la nación venezolana. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales ese factor está sentado allí, porque es la manera directamente de destrabar, yo diría que también de resarcir el daño que causaron, porque evidentemente eso es parte del proceso. A veces yo veo en algunos actores, sobre todo analistas asociados a esos grupos, que son bastante prepotentes en sus análisis y más bien tienen que bajarse un poco y tienen que ser muy mesurados con respecto a las actuaciones irresponsables que tuvieron. Pero además, Gisette, hay un problema que también, digamos, yo creo que hay que mantenerlo al margen. Es un problema de las oposiciones. Las oposiciones tienen severas fracturas internas, severos problemas internos. Es decir, las oposiciones tuvieron conductas, cuando estaban unidas todas, una conducta muy antidemocrática y al margen de la Constitución para tratar de acceder al poder en Venezuela. Y eso no fue solo durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No es solo durante este proceso que la presidenta Delcy Rodríguez ha llevado a cabo de sostener la paz y la estabilidad y los procesos que hemos estado hablando, donde están tratando de lanzar torpedos. También lo vivimos con el presidente Hugo Chávez cuando, fraguando todo tipo de maniobras, le lanzaron un golpe de Estado el 11 de abril de 2002 y después cuando él llamó al diálogo, cuando retorna al poder, bueno, utilizaron eso, pensaron que el chavismo estaba débil y fraguaron el paro y sabotaje petrolero meses después, en diciembre de ese mismo año. Entonces, caramba, la oposición tiene que pasar por un severo proceso de constricción y de análisis y de reflexión sobre su conducta política durante todos estos años. Eso no lo puede hacer una mesa de diálogo. Eso es un problema que ellos tienen que resolver y en todo caso, las instituciones de Venezuela, el gobierno de Venezuela, el gobierno nacional está haciendo los deberes de trabajar en función de los objetivos que tienen que ver con el desarrollo nacional, con sostener la paz del país, pero sobre todo con resolver las demandas legítimas de nuestro pueblo, sobre todo aquellas que han sido severamente afectadas, entre otras cosas, por más de una década de medidas coercitivas unilaterales con las consecuencias lesivas, que no es porque lo diga yo. Aquí vino una relatora en materia de derechos humanos, Alena Douhan, en materia de medidas coercitivas unilaterales, en febrero de 2021, e hizo todo un informe detallado de lo que significaba el impacto, lo genocida que era para el pueblo venezolano esas medidas coercitivas. Entonces la oposición tiene un severo problema de fractura que tiene que resolver de algún modo.
Al regresar vamos a conversar sobre otros de los puntos abordados en estos primeros acuerdos y tiene que ver con esa reforma o esos cambios que se están proponiendo para el sistema de justicia, que además están vinculados con los anuncios que a principios de año hiciera la presidenta Delcy Rodríguez y que ya la Asamblea Nacional estaba motorizando algunos cambios. Su análisis lo tenemos al regresar. Pausa y volvemos. Ya venimos. Seguimos con la entrevista que estamos desarrollando en este momento con Walter Ortiz y estamos hablando del proceso de diálogo que recientemente inició nuestra nación y que ya está dando los primeros acuerdos, los primeros resultados. Y hablábamos de ese segundo punto que también fue abordado entre los principales acuerdos, que es motorizar esa renovación del Poder Judicial, algunas autoridades que ya se habían venido designando desde la Asamblea Nacional y que también es consono con esta convocatoria abierta que hacía la presidenta Delcy Rodríguez a poner el sistema de administración de justicia al servicio de las demandas de los venezolanos y las venezolanas. Mira, yo creo que es muy positivo porque todo proceso que lleve a perfeccionar, a mejorar, a ampliar ya los mecanismos que se han venido estableciendo para promover ese proceso de transformación del sistema de justicia, bienvenidos sean. Yo creo que es digamos, el elemento fundamental. Por ejemplo, ya se había decidido desde el Poder Legislativo Nacional la designación de un comité de postulaciones. Ellos estaban haciendo un trabajo y bueno, va a haber una ampliación de ese proceso. Seguramente con el pasar de los días tendremos más información de cómo va a ser la instrumentación técnica y política del mismo. Pero yo creo que recoge un espíritu importante y necesario que ya desde enero mismo la misma presidenta Delcy Rodríguez lo había manifestado. Es decir, con un conjunto de acciones y de medidas. Recordemos el mensaje que dio ante el país durante el inicio del año judicial en Venezuela, donde anunció un conjunto de cosas, entre otras la iniciativa legislativa que tiene como potestad el Poder Ejecutivo de elevar una ley de amnistía que fue finalmente aprobada por unanimidad, que ha resuelto más de 8.000 casos. En el marco de todo este proceso de estos primeros acuerdos, vemos como ya se han dado también un conjunto de liberaciones en este último fin de semana. Es decir, vamos avanzando en todos y cada uno de los elementos. Yo creo que recoge básicamente una expectativa sobre el hecho de que la justicia sea acelerada, que la justicia sea justa, que haya un debido proceso que sea respetado por todas las instancias. Esto evidentemente no quiere decir que todo el sistema de justicia tenga manchas. Siempre hay factores que distorsionan o se desvían de sus atribuciones, pero sin duda alguna yo creo que eso nos permite a nosotros también reflexionar sobre la necesidad de que las instituciones, en medio de esa fortaleza que le vamos dando, bueno, funcionen los mecanismos de control, de seguimiento, los mecanismos de funcionamiento de los poderes sean adecuados siempre a lo que dice la Constitución y la ley, y que finalmente los venezolanos que nos ven tengan en su cotidianidad confianza en su sistema de justicia. Y eso también redunda, cómo no, en aquellos factores que ven en Venezuela los atractivos que Venezuela tiene, es decir, las potencialidades que tiene Venezuela. Nadie las discute, todos sabemos las potencialidades en materia energética, en materia turística, en materia de todos esos otros 12, 13 motores de la economía productiva nacional, con su posición geográfica, con sus reservas estratégicas, y tienen ganas de invertir en Venezuela. Entonces, cuando están viendo que de manera consensuada, con mucha calma, con mucha responsabilidad, con mucha racionalidad, estamos avanzando en procesos para transformar el sistema de justicia, caramba, ellos también ven que eso abona nuevos elementos muy positivos al clima de inversión, a la seguridad jurídica y a todo cuanto nosotros estamos necesitando y que estamos haciendo esfuerzos, porque este es un país que ha estado bloqueado y presionado durante más de una década y sin duda alguna cualquier elemento como este que estamos viendo también abona ese proceso de reinserción
en el concierto internacional, que es finalmente uno de los grandes objetivos que tenemos en Venezuela. Hay un tema también que me parece muy interesante allí, que es que este sector radical extremista que trató de instalar un paralelismo como este de la fenecida Asamblea Nacional 2015, se inventaron un Banco Central ad hoc, se inventaron un Tribunal Supremo allá afuera en el exilio. Esto de alguna manera, sentarse en esta mesa es un reconocimiento de esos sectores radicales de que fracasaron, porque están regresando a la vía del diálogo, en la vía del diálogo que ellos han dinamitado durante muchísimos años y han regresado a esa vía del diálogo. Entonces entiendo que de alguna manera es un reconocimiento, un mea culpa de los sectores, de estos sectores radicales. Mira, tenemos que sentarnos en una mesa y reconocer que en Venezuela hay un gobierno constitucional, hay un Estado, hay unas instituciones y a partir de eso se está desarrollando también este proceso. Puede ser también parte de la lectura, ¿no? No, y además es que si lo ves en el comunicado, el segundo comunicado lo deja muy claro. Es decir, digamos, la parte de la Asamblea 2015 reconoce claramente que hay un gobierno constitucional en Venezuela. Punto. O sea, y evidentemente eso significa, digamos, rubricar una derrota que ya se le había dado. Porque, a ver, cuando tú tratas de insertar, mira, tan irresponsable es, desde el punto de vista político, tratar de insertar un paralelismo institucional en cualquier estado del mundo, que eso puede llevar a una situación hasta de guerra. Sí. O sea, es terrible lo que se intentó. O sea, un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, un Banco Central de Venezuela paralelo, embajadores espurios nombrados y manejando recursos a diestra y siniestra. Monómeros manejaron. Monómeros, todo lo que hicieron con monómeros, el manejo de Citgo, sobre todo la Fundación Simón Bolívar, Michelle, que fue precisamente destinada para atender casos de salud de alto impacto en niños y que fue creada por el presidente Hugo Chávez. Y se denunció que niños murieron producto del desvío de recursos que hizo ese sector de la extrema derecha. Por eso es que hablamos de la necesidad de que esa oposición o las oposiciones hagan un acto de reflexión profunda, es decir, que abandonen un poco esos discursos prepotentes y se pongan también en la tarea de reflexionar cuál ha sido su actitud política y la responsabilidad y el daño que le han causado con esas acciones irresponsables. Yo creo que es muy positivo, por eso es que yo valoro muy bien los dos comunicados, en el sentido de que precisamente para abonar y construir confianza, digamos, en todo proceso de negociación política, clásicamente usted cede y recibe cosas. Claro. Y digamos, hay dos puntos concretos, este de la transformación del sistema de justicia, la recuperación de la administración del oro, para atender en principio el tema de las víctimas del doble terremoto del 24 de junio. Todo eso va siendo una situación global y en la misma medida en que todos sigamos haciendo pedagogía sobre el proceso y abonemos en el cuidado del mismo, porque lamentablemente no va a faltar quien trate de seguir lanzándole torpedos a este proceso, yo creo que seguiremos allanando el camino a que eso vaya en pro de los objetivos del desarrollo nacional. La importancia ya para finalizar precisamente de que no solamente como ciudadanía no le dejemos solamente a los sectores que están en el diálogo ese cuidado, esa protección, ese no caer en la provocación de factores que puedan torpedear este proceso que ha puesto en el centro de la conversación, primero, la atención a las víctimas de los terremotos y además todo lo que tiene que ver con las acciones nacionales e internacionales para la recuperación económica. Mira, yo creo que lo fundamental es generar conciencia. A ver, nosotros hemos tenido procesos muy complejos durante estos últimos años. Y yo creo que la gran conciencia nacional, yo creo que incluso se ha manifestado, mira, se manifestó después de la agresión del 3 de enero, se manifestó después del doble terremoto, es decir, el país se movió y se puso a trabajar en función de los objetivos de la preservación de su paz, de su estabilidad, de resolver problemas, de salir al paso a factores que trataban de torpedear cada uno de los elementos que se disponían en función de este objetivo. Yo creo que hay una conciencia nacional muy elevada en la necesidad de cuidar cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque, y yo lo he dicho claramente, en la misma medida en que nosotros vayamos acompasando estos elementos de diplomacia bolivariana de paz, de diálogo nacional, de consecución de ventanas de oportunidad para seguir reinsertando a Venezuela en el concierto internacional y que eso tenga efectos económicos, de recursos para poder atender las grandes demandas de nuestra población, en esa misma medida podremos seguir haciendo piso a este proceso y no caer en piedras arrojadizas que quieren colocar elementos que no vienen al caso en estos momentos.
ya los momentos electorales, que están dispuestos, por cierto, en la Constitución, independientemente de que un proceso de negociación luego pueda adelantar algún proceso de ese tipo, eso ya lo veremos con el tiempo y lo valoraremos en su momento, pero en la Constitución los cargos son electivos, eso está allí. Eso no hay necesidad nosotros de trastocarlo, no hay que acordarlo, porque hay una Constitución y la Constitución de Venezuela sigue vigente y hay un gobierno, que es el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez, y hay un conjunto de factores de la oposición con los cuales estamos dialogando permanentemente. Por cierto, y de hecho ese no es un tema, el cronograma, un supuesto cronograma electoral no es parte de esos acuerdos, porque no es lo que le interesa a la gente, y como te dice, ya eso está establecido en la Constitución, fechas y lapsos. Por cierto, no hablamos de la ley de amnistía, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero hay gente de ese sector extremista de la oposición atacando, vaya usted qué cosa tan loca, la propia ley de amnistía que los ha beneficiado. Entonces, bueno, son esas contradicciones que uno no entiende, pero bueno, agradecemos a Walter Ortiz, politólogo, analista, amigo de la casa y bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, gracias por haber compartido con nosotros su análisis y al regreso seguimos con el recorrido informativo. Bien, estamos de vuelta en este segmento y ahora vamos a hablar de temas importantes. Tiene que ver con cifras, tiene que ver con análisis, tiene que ver con datos que ha ofrecido el gobierno venezolano en razón de lo que tiene que ver con esta recuperación sostenida y paulatina de la economía nacional. Michelle, vamos a compartir de inmediato datos con nuestra audiencia y es que hablar de la economía venezolana hoy es hablar de un proceso continuo de resistencia y adaptación y soberanía productiva. El país ha logrado trazar una ruta propia de recuperación con un esfuerzo combinado del sector público, la fuerza trabajadora y la capacidad nacional instalada. Justamente en razón de esto ponemos el ojo en aspectos importantes y es que la economía viene consolidando cifras importantes en materia de consumo, actividad agroalimentaria, en el fortalecimiento de la producción energética, que señalan un camino positivo y claro. Pero vamos a revisar algunas cifras oficiales emitidas por el Banco Central de Venezuela sobre el crecimiento específico del Producto Interno Bruto. Vamos a ver las cifras actualizadas emitidas por el Banco Central de Venezuela, que señalan un aumento del Producto Interno Bruto, el PIB, de 7.14% en el segundo trimestre del 2026, con respecto al mismo periodo de 2025. De esta manera se consolidan 21 trimestres continuos de crecimiento de la economía nacional. En el segundo trimestre, el crecimiento de la actividad petrolera se ubicó en 9,10%, mientras que la actividad no petrolera aumentó un 5,79%. Vamos a revisar otro elemento, fíjense ustedes, y tiene que ver con el consumo de alimentos. Esta semana comenzando teníamos también a la gente de ANSA que da aspectos importantes sobre este tema. Vamos a revisar, por ejemplo, alimentos en este sector agroalimentario, donde también se muestran cifras bastante positivas. Ahí está, por ejemplo, ahí lo ven. Lo que tiene que ver con el consumo general, que subió 9,6%, allí esto por un repunte del 11,8% en la ingesta de proteínas, casi un 6,99% en grasas y cerca del 4,78% en cereales. Ahí también destaca lo que tiene que ver con las grasas, que ya revisábamos estos aspectos. También vamos a compartir de inmediato porque la presidenta de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el crecimiento constante del sector alimentario permite mantener el abastecimiento interno y un nivel de producción para exportar. Vamos a escucharla. El emprendedor, la emprendedora, la economía comunal, vemos cómo las comunas y su economía también se encadena a nivel nacional desde las distintas regiones, y la agroindustria, que también ha tenido un crecimiento muy importante en todos los rubros. Cuando tú revisas en proteínas del mar, en proteína en cerdo, en búfalo, en huevos, en pollo, en cerdo, en cereales, en arroz, en maíz, en vegetales, hay un crecimiento, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento interno, pero también yo he llamado a la vocación exportadora y hemos hecho importantes visitas a países del Caribe, porque el Caribe es un mercado natural que nosotros podemos tener a disposición para que nuestros productores, nuestros emprendedores y la economía comunal pueda colocar sus productos hechos en Venezuela y que el hecho en Venezuela sea nuestro extraordinario embajador.
Fíjense, aspectos importantes que destaca la presidenta Delcy Rodríguez. Un trabajo encomiable que viene desarrollando, entre otros aspectos, ese encadenamiento que se facilita a través del trabajo y los resultados que ha ofrecido el Consejo de Economía Productiva. Recuerden que ustedes que a Venezuela le quitaron más del 90% de sus ingresos por renta petrolera, y en este sentido se está trabajando en lo que tiene que ver con la diversificación del aparato productivo nacional. Vamos a revisar, ¿sí? En torno a esto también lo que tiene que ver con proyección internacional acerca de estos resultados, y es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, proyecta un crecimiento económico del 6.5% para Venezuela al cierre de este año, sí, 2026. Mientras que la firma consultora Oxford Economics proyecta que la economía del país podría estar creciendo 15.5% en 2027. Son datos alentadores y además un reto de compromiso y de trabajo, sobre todo en el contexto de lo que fue más recientemente este lamentable doble terremoto, ¿no? Y elementos que nos analizamos con nuestro invitado hace algunos minutos. Sí, además que los sectores productivos y económicos del país se mantienen muy atentos a estas cifras porque también van marcando el camino de la inversión en Venezuela y de los pasos futuros, todos hacia la reconstrucción y a ese plan que enmarca Venezuela Renace. Así es, Gisette. Vamos a hacer una pausa. No se aparte, ya venimos con más información. Bien, estamos de vuelta en este segmento de la transmisión y vamos a hablar de temas que tienen que ver con encadenamiento productivo, emprendimiento, que están vinculados con lo económico y que sin duda también juegan un papel fundamental. Recuerden, en el país hay un número importante de emprendimientos que aportan también, vaya que sí, al Producto Interno Bruto. Michelle, vamos a compartir un trabajo especial desde Maracaibo, porque esta ciudad abre sus puertas para conocer su potencial agrícola a través de la Ruta Agroturística, un programa que invita a propios y visitantes a tener contacto con la naturaleza, el desarrollo sostenible y la producción local de la entidad zuliana. Enaile Vizcaya nos trae todos los detalles desde la ciudad del Sol Amada. Venezuela tiene una historia que contar y muchas veces esa historia comienza en la tierra, en cada cultivo, en cada cosecha, en cada productor que se levanta cada mañana para trabajar y seguir adelante, porque producir también es creer que nuestras manos pueden transformar la tierra, creer que nuestras comunidades tienen mucho más que enseñar y creer que el futuro también puede construirse desde lo nuestro. Hoy Maracaibo abre una nueva ventana para descubrir esa realidad con la Ruta Agroturística, una ruta que nos invita a conocer, aprender y conectarnos con la naturaleza y con quienes hacen posible la producción local. Esta ruta parte desde la estación del tranvía Maracaibo, ubicada en el Paseo del Lago, y te envuelve en una experiencia que demuestra que el turismo puede ser mucho más que entretenimiento, puede ser una forma de valorar lo que somos, impulsar lo que producimos y sembrar esperanza. Por eso, bueno, nos encontramos ya acá en esta tierra fértil del municipio Maracaibo del estado Zulia. Me encuentro junto a Yasmín Romero, quien es encargada de la Dirección de Turismo del municipio Maracaibo y nos va a contar la importancia de esta ruta para toda la ciudad. Bueno, lo primero, gracias por esta oportunidad. La Dirección de Turismo con esta ruta agroturística, de verdad que lo que buscamos es impulsar y demostrar que Maracaibo no solamente son zonas comerciales y zonas urbanas, sino que también tenemos una cantidad de fincas que están en este momento con buenas unidades de producción y queremos impulsar que todas estas personas que sean nuestros turistas locales, como los que vengan de fuera de Maracaibo, puedan venir a visitar este tipo de fincas que son tan importantes para el desarrollo sostenible de un país como este. ¿Cuál es la importancia de mostrar la producción, demostrar que hay un desarrollo sostenible y sustentable aquí en el municipio de Maracaibo y también que los turistas que vengan de afuera puedan disfrutar de esta ruta? Bueno, lo principal es poder traer niños y de todas las edades, pero poder demostrar que qué es lo que se consume diariamente dentro de nuestros hogares está siendo producido aquí mismo en la ciudad de Maracaibo y que tenemos muy cerca de lo que es la zona urbana una producción que permite tener una economía sostenible, y de verdad que el turismo sería parte importante de poder demostrar
que esto existe, que esto está aquí en la ciudad de Maracaibo y que realmente estamos contribuyendo a la economía de este país. Una ruta agroturística que nos permita poder traer a todas aquellas personas que quieran de verdad conocerlo, que nos acompañen, que vengan, que venimos en un tranvía, que vamos a tener unos desayunos que van a ser preparados aquí mismo, que vengan a disfrutar, que vengan a ver cómo son esas gallinas ponedoras que tenemos aquí en este momento y que de verdad que es impresionante. Inclusive comprar a precios de producción a todas estas personas que nos vengan a visitar en esta agrorruta que tenemos. Una ruta que te lleva a un viaje que comienza mucho antes de subir a un vehículo. Comienza con una semilla, con unas manos que trabajan la tierra, con una familia que produce, con un productor que a pesar de las dificultades decide seguir creyendo, porque cuando hablamos de turismo no siempre hablamos de conocer nuevos lugares, a veces hablamos de conocer nuestras propias raíces, de mirar lo que tenemos, valorar lo que somos y descubrir todo lo que Venezuela tiene para ofrecer. Y precisamente desde Maracaibo nace esta ruta que convierte el turismo en una oportunidad para conectarse con la naturaleza, conocer el trabajo de nuestros productores y acercarse de manera auténtica a la tierra que nos alimenta. Tengo aquí más de 15 años, vean, agricultura, animales, buena calidad, lo vacunamos, buena carne para Maracaibo, para el sitio Mara, el Zulia, vean. Y estamos aquí trabajando más de 15 años, tenemos aquí el monte, la paja, la vacuna, topocho, guineo, la ponedora. Bueno, vamos para acá para que vean, la paja, alimentos. Esta paja es buena. La agarramos, la picamos a relé de tierra, la molemos allá en el molino, ahí está el molino, le echamos vitaminas para que engorde, los desparasite y quedan limpiecitas. Ahí tenemos gallinas que son ponedoras, finas y marotas. Ahí criamos los pollitos, los vacunamos y le echamos alimentos en la mañana y en la tarde. Bueno, le echamos su agüita limpia, su vacuna, todo eso, a diario. Y ahí tenemos la laguna, un agüey. Aquí caben 7,000 cachamas, boca chico, buena calidad. Alimentada bien y le echamos su alimento y su vacuna en el agua. Para que ella crezca, buena calidad, buena. Sembrar agroturismo no es solamente una excursión, es una invitación a creer en nuestros productores, a creer en nuestras comunidades, a creer en la capacidad de generar, transformar y construir desde lo nuestro. De aquí radica la importancia y la unión de la Dirección de Turismo de Maracaibo junto al Instituto para la Agricultura Urbana y Periurbana de Maracaibo para mostrar la producción agroalimentaria en la ciudad. Venezuela renace en Maracaibo. Renace en Maracaibo con la producción agrícola, con la producción pecuaria, con la producción piscícola, con la producción ovina y caprina, con la producción avícola, que todos los días se produce para ir a los mercados no solamente locales, estadales, sino también nacionales. Hoy Venezuela se fortalece con la producción y con el trabajo diario de los campesinos, agricultores y productores. Trabajo de mucha bondad, de mucho sacrificio, pero que lo dan con mucho amor para que todos podamos alimentarnos diariamente en la mesa de nuestros hogares. Nosotros tenemos que renacer a través del trabajo diario, a través del trabajo de cada uno de los emprendedores, pero también de los productores, también de los campesinos, de los agricultores, que día a día dan su trabajo para que Venezuela salga a flote y podamos vivir libres y sin sanciones.
Conocer nuestra tierra es descubrir todo lo que somos capaces de construir. Esta ruta agroturística llegó al municipio Maracaibo del estado Zulia para mostrar esas manos trabajadoras, ese corazón valiente que se levanta día a día para seguir trabajando con pasión por el desarrollo de toda Venezuela. Bueno, ahí está, estas experiencias agroproductivas, gente que apuesta por nuestro país allá en la Tierra del Sol Amado. Esa es tu tierra, ¿no? En mi tierra, sí. Mucho calor por allá ahorita. Bastante. Si hay calor aquí en Caracas, imagínate allá en Maracaibo. Así que hay que irse preparado para allá, para la llamada Tierra del Sol Amado, esa bella Pero Maracaibo. igualito pronto vienen las ferias en honor a la Virgen del Chiquinquirá. Chiquinquirá. Eso, la tradición y bueno, el amor, el compromiso del pueblo venezolano en estos momentos, ¿no? Así es. Nos agarramos de nuestras creencias para apoyarnos en esta tarea conjunta de la reconstrucción de Venezuela. Así es. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, no se aparte, ya venimos. Bien, estamos de vuelta en este segmento del programa y ahora comentarles, porque el día de ayer hubo una actividad muy bonita de la presidenta Delcy Rodríguez con los estudiantes, ratificando ese apoyo, ese respaldo a este sector tan importante, y en el cual la presidenta Delcy Rodríguez destacaba y garantizaba lo que tiene que ver la plena escogencia de sus carreras a estos jóvenes. Hablaba de becas también necesarias para la educación de más de 400.000 bachilleres con los mejores, o 400 bachilleres con los mejores promedios del país. Esto durante un acto en reconocimiento al mérito. Vamos a escuchar parte de sus palabras porque ya estos jóvenes tienen asegurado su beca. Y tienen ustedes la certeza que la carrera que han escogido y la universidad es donde van a ir a estudiar. Es una instrucción que tiene la ministra de Educación Universitaria, el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, de que se les pueda garantizar la escogencia, se les garantice una beca para que puedan sustentar su tiempo de estudio, se les garantice atención social a sus familiares, se les dé instrumentos como tablet. Y definitivamente, como país, fíjense, el 52% de estos promedios que se están graduando hoy vienen de escuelas públicas y el 48% de escuelas privadas. Es el esfuerzo conjunto de un país en la educación. Y nosotros tenemos, como lo dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar, concebir la educación como la grandeza futura. Y en esta misma actividad, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, resaltó el esfuerzo del Gobierno Nacional para garantizar una educación de calidad a los estudiantes de todo el país. Yo quiero agradecerle, Presidenta, por todo el esfuerzo que la Revolución Bolivariana, que el gobierno bolivariano hace por garantizar la educación pública en Venezuela, por garantizar de que no haya ningún muchacho, ninguna muchacha que se quede sin la posibilidad de estudiar. Seguramente tenemos que seguir haciendo un esfuerzo mejor por mejorar estándares de calidad, pero estoy seguro que en esta dirección es la dirección correcta para sacar a Venezuela adelante, para levantar la economía, para levantar la productividad, para levantar los servicios y para construir esa Venezuela que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas soñamos. Gracias, Presidenta, por acompañarnos en este hermosísimo acto. Bueno, está justamente, ¿no?, lo que ha sido y es esa ratificación de ese apoyo que brinda el Estado venezolano a los estudiantes. Son 400 bachilleres a los que se le está garantizando el tema del beca, la excelencia educativa, y se sigue avanzando en todas esas herramientas. Justamente en torno a esto, vamos a revisar el portal de YBKE a esta hora que destaca esta noticia o este anuncio que forma parte de esta actividad. Presidenta Delcy Rodríguez ratifica el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo social. Allí se destaca en el sumario que la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó un encuentro institucional orientado a reconocer la excelencia académica y la dedicación de los estudiantes venezolanos. En este sentido, durante la actividad, la jefa de Estado enfatizó que la formación educativa con valores emancipadores combinada con el dominio de las herramientas digitales de última generación
constituye el cimiento fundamental para asegurar la soberanía y el desarrollo futuro de la nación. En su discurso central, la mandataria instó a las nuevas generaciones a asumir la vanguardia en el campo del conocimiento científico, la innovación tecnológica y la transformación digital, manteniendo un enfoque ético y colectivo. Allí recoge además una cita esta nota donde señala que en Venezuela vamos a usar la tecnología, la inteligencia artificial para la vida, pero ustedes tienen que aprender, subrayó la presidenta, instando a los jóvenes a capacitarse de forma constante para servir al bienestar del pueblo. Información que actualiza en torno a este tema YBKE Mundial. Cabe destacar, Michelle, que del total de estudiantes reconocidos por el Gobierno Nacional, 229 egresaron por instituciones públicas y 210 por planteles privados. Vamos a desglosar parte de lo que fue esta información que podemos compartir con ustedes a este momento, y se trata de que 104 estudiantes fueron del estado Zulia, 46 estudiantes vienen del estado Falcón, 39 estudiantes de Guárico y 249 estudiantes del resto del territorio nacional. Recordemos que son estudiantes que han obtenido la excelencia luego de sus años de estudios, lograron los mejores promedios que fueron reconocidos el día de ayer por la presidenta Delcy Rodríguez. De igual manera, fíjense ustedes en este recorrido que estamos haciendo y este apoyo al estudiantado venezolano. La jefa de Estado durante esta actividad ha reconocido el mérito estudiantil. Felicitó a los padres también, a los representantes de los graduandos, así como a los profesores por todo el apoyo brindado durante esta etapa de formación, culminar justamente un momento tan especial como es el bachillerato. Yo felicito a sus familiares, a sus representantes, porque detrás de un niño, de una niña con un excelente desempeño académico, hay una familia apoyando, hay un maestro, una maestra acompañándolos. Los felicito porque sé el papel que juegan los maestros y las maestras. Bueno, esta parte de lo que ha dicho la jefa de Estado se sigue ratificando. Giselle, venimos de momentos muy difíciles y complicados. El pasado 24 de junio continuó avanzando. Se presentó aquel comunicado donde se destacaba la continuación de las actividades escolares en las regiones donde no había afectado el terremoto, situación especial para donde sí afectó. Es decir, de manera paulatina se hace esta actividad. Venezuela sigue avanzando, ahí está el compromiso y en el momento tan especial y tan bonito bachilleres, ¿no? Reconocer padres también, los representantes que bueno, tanto lo empujan a uno en esa época. Bueno, y en todas las épocas, pero sobre todo en ese, ya te graduaste, bueno, sigue, que todavía no has alcanzado nada, te falta. Mira, tú cuando estudiaste lograste la excelencia, ¿cómo te portaste La excelencia académica siempre. A uno, si no, a uno le jalaba la oreja, mira, ponte las pilas. No, y además, bueno, la importancia de que también los padres estuvieron presentes en el acto, recibieron la felicitación, porque definitivamente mamá y papá son fundamentales para que esos jóvenes venezolanos hayan logrado esa excelencia, los mayores puntajes del país. Y no son la generación del futuro, son en la generación de acá, del momento, de la actualidad. Hay que estudiar. Hay que formarse porque ahorita a veces todo muy apresurado, el tema de redes sociales, inteligencia artificial, lo decía la presidenta, hay que formarse, hay que estudiar, hay que capacitarse porque Venezuela sin duda nos necesita a todos, sobre todo a esos chamos que se acaban de graduar y bueno, ahora se van a insertar a la educación universitaria. ¿Es momento de despedirnos? Sí, bueno, nos vamos, ya lo dijo. Ya están listos, en próximos minutos tendremos a nuestros compañeros Rodiceli Cárdenas y César Noguera para seguir con el recorrido informativo.